Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 3. Descanso eterno. El funeral estaba programado para el mediodía, pero Emma había dado vueltas en la cama desde las 3 o las 4 de la madrugada. Notaba los ojos secos e irritados, y las manos le temblaban mientras se cepillaba el pelo y se lo recogía cuidadosamente en un moño bajo. Después de que Julian se marchara, había corrido a la ventana, envuelta en una sábana, y se había quedado mirando afuera, entre anonadada e incrédula. Lo había visto salir de la casa y correr hacia la llovizna, sin ni siquiera bajar el ritmo para cerrarse la cremallera de la chaqueta. Después de eso, no le había parecido que pudiera hacer mucho más. No era que Julian corriese ningún peligro en las calles de Alacante. Aún así, esperó hasta que oyó sus pasos en la escalera, de regreso, y luego cómo se abría y cerraba la puerta de su dormitorio. Se había levantado para ver a Tai, que dormía con Kit a su lado. Se dio cuenta de que la bolsa de viaje de Libby seguía en el dormitorio y se la llevó, temiendo que a Tai le haría daño verla cuando se despertara. De vuelta en su dormitorio, se sentó en la cama y la abrió. No había muchas cosas entre las pertenencias de Libby, algunas camisas y faldas, un libro, un cepillo de dientes y jabón, empaquetados cuidadosamente. Una de las camisas estaba sucia, y Emma pensó que quizá debería lavar toda la ropa de Libby, que eso podría ayudar, pero luego se dio cuenta de que no serviría de nada y que no importaba, y se acurrucó sobre la bolsa, sollozando como si el corazón se le fuera a partir por la mitad. Al final había caído en un sueño inquieto, lleno de pesadillas de fuego y sangre. Se había despertado al oír a Cristina llamando a su puerta, con un tazón de té y la desagradable noticia de que esa mañana Horace había sido elegido el nuevo inquisidor en una votación de emergencia. Ya se lo había contado al resto de la familia, que estaban levantados y preparándose para el funeral. El té debía de tener como 1000 cucharadas de azúcar, lo que hacía que estuviera muy dulce, como Cristina, pero no diluyó la amargura de las noticias sobre el inquisidor. Emma estaba mirando por la ventana cuando Cristina regresó, en esta ocasión con un montón de ropa. Iba vestida toda de blanco, el color de los cazadores de sombras para el luto y los funerales. Una chaqueta blanca de combate, camisa blanca y flores blancas en su oscuro pelo suelto. Cristina la miró con el ceño fruncido. Apártate de ahí. ¿Por qué? Emma echó una mirada por la ventana. La casa tenía una vista espectacular de la parte baja de la ciudad. Se veían las murallas y los verdes campos del otro lado. Pudo ver una distante fila de gente vestida de blanco que desfilaba por las puertas de la ciudad. En el centro de los campos, 2 enormes pilas de leña se alzaban como pirámides. Ya han montado las piras, comentó Emma, y una sensación de mareo la inundó. Notó la cálida mano de Cristina sobre la suya, y un momento después ambas estaban sentadas al borde de la cama y Cristina le decía que respirase. Lo siento, dijo Emma. No quería desmoronarme. Se le habían escapado unos cuantos mechones del moño. Cristina se los metió de nuevo con manos hábiles. Cuando murió mi tío, comenzó a decir, lo enterraron aquí, en Idris, y no pude asistir a su funeral porque mi madre pensaba que este lugar seguía siendo peligroso. Cuando volvió a casa, fui a abrazarla y la ropa le olía a humo. Pensé, eso es todo lo que queda de mi tío, ese humo en la chaqueta de mi madre. Tengo que ser fuerte, repuso Emma. Tengo que poder ayudar a los Blackton. Julian está, destrozado, hecho pedazos. Ausente. No, no está ausente. Está sin mí. También tú puedes llorar por Libby, dijo Cristina. Era como una hermana para ti. La familia es algo más que la sangre. Pero...
El dolor no nos hace débiles, la cortó Cristina con firmeza. Nos hace humanos. ¿Cómo podrías consolar a Drew, o a Tai, o a Jules, si no supieras cómo la echan de menos? La compasión es corriente. Saber la forma exacta del agujero que la pérdida de alguien deja en el corazón es muy raro. No creo que ninguno de nosotros pueda entender la forma exacta de lo que Tai ha perdido, replicó Emma. Tenía mucho miedo por Tai, era como un constante sabor amargo en la garganta, que se mezclaba con su pena por Libby hasta hacerla sentir que estaba a punto de ahogarse. Cristina le dio a Emma una última palmada en la mano. Será mejor que te vistas, le dijo. Estaré abajo en la cocina. Emma se vistió medio aturdida. Cuando acabó, se miró en el espejo. El traje blanco estaba salpicado de las runas escarlata del luto por todas partes, en dibujos sobrepuestos que enseguida perdían su significado al mirarlos, como una palabra que pierde el sentido al repetirla muchas veces. Hacía que su piel y su cabello se vieran más pálidos, e incluso su mirada parecía fría. Era como un témpano, pensó, o la hoja de un cuchillo. Si al menos tuviera Cortana. Podría meterse en Broselín y gritar y dar tajos al aire hasta caer exhausta al suelo, con el dolor de la pérdida manándole como sangre por cada uno de los poros. Con la sensación de estar incompleta sin la espada, se dirigió hacia el piso de abajo. Diana se hallaba en la cocina cuando Tai bajó. No había nadie con él, y Diana apretó con tanta fuerza el vaso que tenía en la mano que le dolieron los dedos. No estaba segura de que se había esperado. Permaneció junto a Tai gran parte de la noche mientras él dormía, un sueño callado, inmóvil, como muerto. Intentó recordar cómo rezarle a Raziel, pero había pasado tanto tiempo. En Tailandia, había hecho ofrendas de incienso y flores después de la muerte de su hermana, pero nada de eso le había ayudado a cerrar el hueco en su corazón donde Aria debería haber estado. Y Libby era la melliza de Tai. No habían conocido el mundo el uno sin el otro. Las últimas palabras de Libby fueron, Tai, yo. Nunca nadie sabría el resto de lo que había querido decir. ¿Cómo podría soportarlo Tai? ¿Cómo podría cualquiera? La cónsul los había provisto a todos de ropas de luto, lo que había sido muy amable por su parte. Diana llevaba su propio vestido blanco y una chaqueta de combate, y Tai iba completamente vestido de luto, con una chaqueta de corte elegante, pantalones y botas blancos, el cabello, negro y reluciente, contrastaba con la ropa. Por primera vez, Diana se dio cuenta de que, cuando creciera, Tai sería muy guapo. Durante mucho tiempo había pensado en él como en un niño adorable y nunca se le había pasado por la cabeza que un día se le tendría que aplicar un concepto más adulto de belleza y apostura. Tai frunció el ceño. Estaba muy pálido, casi del color del papel, pero llevaba el pelo bien cepillado y, por lo demás, parecía muy entero y casi como siempre. 23 minutos, dijo. ¿Qué? Tardaremos 23 minutos en llegar a los campos, y la ceremonia comienza en 25 minutos. ¿Dónde están todos? Diana fue a coger el móvil para enviarle un mensaje a Julian, cuando recordó que los teléfonos no funcionaban en Idris. Céntrate, se dijo. Seguro que están bajando. Quería hablar con Julian. No sonó como una exigencia. Parecía más bien que Tai estuviera tratando de recordar una importante lista de cosas que necesitaba, en el orden correcto. Fue con Libby a la ciudad silenciosa. Tengo que saber qué vio y qué le hicieron allí. Yo no hubiera querido saber todo eso de Aria, pensó Diana, e inmediatamente se lo reprochó. Ella no era Tai. A Tai lo consolaban los hechos. Odiaba no saber. Se habían llevado el cadáver de Libby y lo habían dejado detrás de una puerta cerrada. Claro que él querría saber, habían honrado su cadáver, conservado sus cosas, le habrían limpiado la sangre del rostro. Solo sabiéndolo podría llegar a comprender. Se
Oyó ruido de pasos en la escalera. De repente, la cocina estaba llena de Blackthorn. Tai se apartó cuando Drew bajó, con los ojos rojos y una chaqueta de combate de una talla demasiado pequeña. Ellen, cogiendo a Tabby, ambos de blanco, Aline y Mark, ella con el cabello recogido en lo alto y unos pequeños pendientes de oro con la forma de runas de luto. Diana se sorprendió al darse cuenta que había estado buscando a Kieran junto a Mark, esperando que estuviera allí, olvidando por completo que se había marchado. Llegó Cristina, y Emma a continuación, ambas muy abatidas. Diana había preparado tostadas con mantequilla y té, y Ellen dejó a Tabby en el suelo y fue a coger una. Nadie más parecía interesado en comer. Tai miró el reloj, ansioso. Al cabo de un instante entró Kit, con apariencia de estar muy incómodo con su chaqueta blanca. Tai no dijo nada, ni siquiera lo miró, pero la tensión de sus hombros se relajó ligeramente. A Diana la sorprendió que Julian fuera el último en bajar. Quiso correr hacia él para ver si estaba bien, pero ya hacía mucho tiempo que él no la dejaba hacer eso. Siempre había sido un chico muy contenido, y odiaba mostrar cualquier emoción negativa delante de la familia. Vio que Emma le echaba una mirada, pero él no se la devolvió. Estaba observándolos a todos, calibrando su estado de ánimo, sus cálculos mentales invisibles tras el escudo de sus ojos verde azulado. Debemos irnos, dijo. Nos esperarán, pero no mucho rato, y también debemos estar para la ceremonia de Robert. Todos lo miraron. Era el centro, pensó Diana, el eje sobre el que giraba toda la familia. Emma y Cristina se mantuvieron atrás, al no ser Blackthorn, y Ellen pareció aliviada cuando Julian habló, como si hubiera estado temiendo que le tocara a ella controlar al grupo. Tabby se acercó a Julian y lo cogió de la mano. Salieron por la puerta en una procesión silenciosa, un río de color blanco fluyendo por los escalones de piedra de la casa. Diana no pudo evitar pensar en su hermana. La habían incinerado en Tailandia y luego enviado sus cenizas a Idris para que las depositaran en la ciudad silenciosa. Pero Diana no había asistido a ese funeral. En aquel tiempo pensaba que nunca regresaría a Idris. Mientras desfilaban por la calle hacia Silver Steel Bridge, alguien abrió una ventana. Un largo estandarte marcado con una runa de luto se desplegó. Tai alzó la cabeza, y Diana se dio cuenta de que el puente, la calle y todo el camino hasta las puertas de la ciudad estaban cubiertos de estandartes blancos. Caminaron entre ellos, y hasta Tabby miró alrededor, maravillado. Quizá ondearan sobre todo por Robert, el inquisidor, pero también por Libby. Al menos, los Blackthorn siempre tendrían eso, pensó, el recuerdo del honor que habían ofrecido a su hermana. Esperó que la elección de Horace como inquisidor no estropeara más el día. Durante toda su vida había sido consciente de la difícil tregua, no solo entre los cazadores de sombras y los subterráneos, sino también entre los Nefilim que creían que los subterráneos debían ser aceptados por la clave y los que no. Muchos se habían alegrado cuando los subterráneos finalmente entraron a formar parte del Consejo, después de la Guerra Mortal. Pero había oído los susurros de los que no, como las Lovalog y Horace Dearborn. La paz fría les había brindado la oportunidad de expresar el odio que albergaban en el corazón, convencidos de que cualquier Nefilim bien pensante estaría de acuerdo con ellos. Siempre había creído que estaban equivocados, pero la elección de Horace le despertaba el temor de que hubiera muchos más Nefilim de los que pensaba que estaban irreparablemente empapados de odio. Mientras comenzaban a cruzar el puente, algo le cayó a Diana en el hombro. Fue a sacudírselo y se dio cuenta de que era una flor blanca, de aquellas que solo crecían en Idris. Alzó la mirada, las nubes corrían por el cielo, empujadas por un intenso viento, pero vio la silueta de un hombre a caballo desvanecerse tras una de ellas. GWYN. Pensar en él encendió una pequeña llama de calor en el corazón. Con cuidado, cerró la mano sobre los pétalos. Los campos imperecederos. Así se denominaban, aunque la mayoría de la gente los llamaba simplemente los campos.
Se extendían sobre la planicie fuera de Alacante, desde la muralla de la ciudad que se construyó después de la Guerra Oscura hasta los árboles del bosque de Brocelind. La brisa era suave y única de Idris, en cierto modo. Emma prefería el viento llegado del océano de Los Ángeles, con su regusto a sal. El de Idris era demasiado ligero para el día del funeral de Libby. Le revolvía el pelo y le pegaba el vestido blanco a las rodillas, hacía que los blancos estandartes que se alzaban a cada lado de las piras se agitaran como cintas en el cielo. El terreno bajaba ligeramente desde la ciudad hacia el bosque. Mientras se acercaban a las piras funerarias, Cristina cogió a Emma de la mano. Esta se la apretó agradecida mientras llegaban lo suficientemente cerca de los demás para que Emma viera que algunos los miraban fijamente y oyera los murmullos que se alzaban alrededor. Sin duda, se compadecían de los Blackthorne, pero también había miradas hostiles hacia ella y hacia Julian. Este había llevado a Annabel a Idris, y Emma era la chica que había roto la espada mortal. Una espada tan poderosa como Cortana no tendría que estar en manos de una niña, dijo una mujer rubia cuando Emma pasaba cerca de ella. Todo esto huele a magia negra, soltó alguien más. Emma decidió no escuchar. Se quedó mirando fijamente hacia adelante. Pudo ver a Gia, de pie entre las dos piras, toda vestida de blanco. Le vinieron recuerdos de la Guerra Oscura. Tanta gente de blanco, tantas piras funerarias. Junto a Gia se hallaba una mujer de largo cabello rojo a la que Emma reconoció como la madre de Clary, Jocelyn. A su lado estaba Maris Lightwood, con el negro cabello suelto por la espalda. Parecía hablarle a Gia con mucho interés, pero estaban demasiado lejos para que Emma pudiera oír lo que decían. Ambas piras estaban concluidas, aunque aún no habían llevado hasta allí los cadáveres desde la ciudad silenciosa. Se habían reunido bastantes cazadores, a nadie se le exigía asistir a los funerales, pero Robert había sido muy conocido, y su muerte y la de Libby habían causado impresión por su horror. La familia de Robert se hallaba junto a la pira de la derecha, la túnica ceremonial del inquisidor envolvía la parte superior. Ardería con él. Alrededor estaban Alec y Magnus, Simon e Isabel, todos con la ropa de luto ritual, incluso Max y Rafe. Isabel miró a Emma mientras ésta se acercaba y la saludó con la mano. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Simon, a su lado, parecía tan tenso como la cuerda de un arco. Miraba alrededor, su mirada saltaba de una persona a otra entre la multitud. Emma no pudo evitar preguntarse si estaría buscando a la misma gente que ella, la gente que debería estar ahí cuando Robert Lightwood ardiera en la pira. ¿Dónde estaban Jace y Clary? A Kit, los cazadores de sombras pocas veces le habían parecido tan diferentes de él como en ese momento. Estaban por todas partes, vestidos de blanco, un color que la asociaba con las bodas y la Pascua. Los estandartes, las runas, las destellantes torres de los demonios en la distancia, todo se combinaba para hacerle sentir como si estuviera en otro planeta. Por no mencionar que los cazadores de sombras no lloraban. Kit ya había asistido a otros funerales y los había visto en la tele. La gente tenía pañuelos en las manos y sollozaban sobre ellos. Pero ahí no, ahí estaban en silencio, tensos, y el canto de los pájaros era más fuerte que el sonido de los llantos o las palabras. Aunque Kit tampoco estaba llorando, como no lo había hecho cuando murió su padre. Sabía que no era sano, pero su padre siempre había parecido insinuar que si te quebrabas en llanto, permanecías quebrado para siempre. Kit debía demasiado a los Blackthorne, especialmente a Ty, para permitirse quebrarse por Libby. A ella no le habría gustado. Ella hubiera querido que permaneciera allí para ayudar a Ty. Uno tras otro, los Nefilim se acercaron a los Blackthorne y les ofrecieron sus condolencias. Julian se había colocado al frente de su familia como un escudo y coartaba fríamente todo intento de hablar con sus hermanos o hermanas, que se habían agrupado tras él. Julian parecía más frío y distante que de costumbre, pero no resultaba sorprendente. El dolor afectaba a cada uno de una forma diferente.
Sin embargo, estar al frente le había supuesto tener que soltar a Tabby, que se había acercado a Drew y se apretaba contra ella. También había dejado a Tai solo, y Kit se acercó a él, sintiéndose brillantemente estúpido en sus pantalones y chaqueta de cuero blanco. Sabía que era la vestimenta oficial de luto, pero lo hacía sentirse como si estuviera imitando a alguien en un video musical de los 80. Los funerales son siempre muy tristes, comentó una mujer que se había presentado como Irina Cartwright, mientras miraba a Julian con auténtica pena. Como él no respondía, dirigió la mirada a Kit. ¿No te parece? No sabría qué decirte, replicó Kit. A mi padre se lo comieron los demonios. Irina Cartwright lo miró incómoda, y se apresuró a alejarse después de un par de frases vacías más. Julian miró a Kit alzando una ceja antes de saludar a la siguiente persona. ¿Sigues teniendo el teléfono?, le preguntó Kit a Tai, y al instante se sintió como un idiota. ¿Quién se acercaba a alguien durante el funeral de su melliza para preguntarle si tenía su móvil? Quiero decir, no es que puedas llamar a nadie. Hay un teléfono en Idris que funciona. Está en la oficina de la cónsul, repuso Tai. Él no parecía estar actuando en un video musical de los 80, él estaba frío e impresionante y... La palabra, hermoso, le destelló a Kit en la cabeza como un cartel de neón. No le hizo caso. Elegante. Tai estaba elegante. A la gente morena seguramente le quedaba mejor el blanco. Lo que necesito no es la línea del teléfono, dijo Tai. Son las fotos. ¿Fotos de Libby?, preguntó Kit, confuso. Tai se lo quedó mirando. Kit recordó los días en Londres, en los que habían trabajado juntos resolviendo misterios. Como Watson y Holmes. Ni siquiera se había sentido como si no entendiera a Tai. Pero en ese momento sí lo sentía. No, contestó Tai. ¿Miró alrededor? Kit se preguntó si el creciente número de personas estaría incomodando a Tai. Odiaba las multitudes. Magnus y Alex se hallaban con sus hijos cerca de la cónsul. Con ellos había una guapa chica de cabello negro con cejas como las de Alec y un niño, seguramente ya estaría por los 20, con alborotado pelo castaño. El chico lanzó a Kit una mirada escrutadora que parecía decir, me resultas conocido. Varias personas más habían hecho lo mismo. Kit supuso que se debía que era como Jace, si éste hubiera sufrido una repentina e inesperada reducción de altura, músculos y atractivo general. Tengo que hablar contigo, luego, dijo Tai en voz baja, y Kit no estuvo seguro de si preocuparse o alegrarse. Por lo que sabía, Tai no había hablado realmente con nadie desde la muerte de Libby. ¿No prefieres hablar con tu hermano? ¿Con Julian? No. Tengo que hablar contigo. Tai vaciló un instante, como si estuviera a punto de decir algo más. Se oyó el sonido grave y triste de un cuerno, y la gente miró hacia la ciudad. Kit siguió su mirada y vio que una procesión cruzaba las puertas. Docenas de hermanos silenciosos con sus túnicas de pergamino caminaban en 2 filas paralelas a ambos lados de 2 andas que cargaban a hombro los guardias del consejo. Estaban demasiado lejos para saber cuáles eran las andas de Libby. Solo podía ver un cuerpo envuelto en blanco tendido sobre cada una de ellas. Y cuando se acercaron, vio que un cuerpo era mucho más pequeño que el otro y se volvió hacia Tai sin poder evitarlo. Lo siento, dijo. Lo siento muchísimo. Tai miraba hacia la ciudad. Abría y cerraba una mano, curvando los largos dedos, pero, aparte de eso, no mostraba ninguna otra señal de emoción. No hay realmente ninguna razón por la que debas sentirte mal, repuso Tai. Así que no lo hagas. Kit se quedó sin palabras. Notaba una fría tensión en su interior, un miedo que no podía sacarse de encima, el miedo de haber perdido no solo a Libby sino también a Tai. Aún no han regresado, dijo Isabel. Estaba arreglada,
inmaculada en su chaqueta de combate, con una cinta de seda blanca sujetándole el cabello. Iba cogida de la mano de Simon, los nudillos tan blancos como las flores que éste llevaba en la solapa. Emma siempre había pensado en la pena como una garra. La garra de un enorme monstruo invisible que bajaba desde el cielo y te estrujaba dejándote sin aliento, causándote un dolor que no podías sacarte de encima o evitar. Lo único que quedaba era soportarlo durante todo el tiempo que la garra te tuviera en su poder. Notaba el dolor en los ojos de Isabel, tras su fachada de calma, y una parte de sí hubiera querido acercarse a ella y abrazarla. Deseó que Clary estuviera allí. Clary e Isabel eran como hermanas, y Clary podía consolarla como solo una mejor amiga era capaz de hacer. Creía que lo sabías, dijo Simon, frunciendo el ceño al mirar a Emma. Pensó en Clary diciéndole que no podía explicarle a Simon sus visiones de muerte, que él no lo soportaría. Pensaba que te habían dicho a dónde iban. Nadie parecía prestarles demasiada atención, ya estaba enfrascada en una conversación con Jocelyn y Maris, y los otros cazadores de sombras presentes se habían acercado a Julian y los otros para ofrecerles sus condolencias. Me lo dijeron. Iban a Feera. Ya lo sé. Simon y Isabel se acercaron instintivamente. Emma confió en que no pareciera demasiado evidente que estaban formando un corrillo, compartiendo secretos, sobre todo porque eso era justamente lo que estaban haciendo. Pero creí que ya estarían de vuelta, concluyó Emma. Se supone que llegan mañana. Isabel hizo un ruidito cariñoso y se agachó para coger a Max. Lo sujetó en brazos y hundió la barbilla en su cabello. Lo sé, es horrible. Si hubiera habido alguna manera de enviarles un mensaje. Tampoco podíamos pedirle a la clave que retrasara el funeral, añadió Simon. Los cadáveres de los cazadores de sombras no se embalsamaban, se quemaban lo antes posible, antes de que comenzaran a descomponerse. Jay se va a quedar hecho polvo, dijo Izzy. Echó la vista atrás por encima del hombro hacia donde su hermano tenía a Rafe de la mano y miraba a Magnus mientras charlaban. Sobre todo por no haber estado aquí para ayudar a Alec. El dolor dura mucho tiempo, repuso Emma, con un nudo en la garganta. Mucha gente está contigo al principio, cuando ocurre. Si Jace está aquí para consolar a Alec después, cuando por fin se acabe el ruido del funeral y las frases hechas pronunciadas por desconocidos, será mucho mejor. Los ojos de Izzy se dulcificaron. Gracias. E intenta no preocuparte mucho por Claire y Jace. Ya sabíamos que no podríamos contactar con ellos mientras estuvieran fuera. Simon es el parabatay de Clary. Notaría si algo le pasara. Y Alec también, con Jace. Emma no podía discutir la fuerza del vínculo de parabatay. Miró hacia el suelo, preguntándose. Han llegado, avisó Magnus mientras cogía a Max de brazos de Isabel. Lanzó a Emma una extraña mirada de reojo que ya no supo interpretar. Los hermanos. Emma alzó la mirada. Era cierto, sin hacer casi ruido, habían planeado entre la gente, que se apartaba como el mar rojo. Los cazadores de sombras se echaban atrás cuando las andas que portaban a Libby y a Robert pasaban entre ellos hasta detenerse ante las piras. Libby yacía pálida, con el cuerpo envuelto en un vestido de seda blanca que también le cubría los ojos. El colgante de oro le estellaba en el cuello. El largo cabello castaño estaba extendido y salpicado de flores blancas. Libby bailando en la cama, con un vestido de raso verde que se había comprado en Tesoros Ocultos. Emma, mira mi vestido nuevo. Emma luchó contra ese recuerdo, contra la fría verdad, este era el último vestido que Libby llevaría. Esa era la última vez que vería su cabello castaño, la curva de su cuello, su obstinada barbilla. Libby, mi sabio Huito, mi hermanita querida. Quería gritar, pero los cazadores de sombras no gritaban ante la muerte. En vez de eso, decían las viejas palabras, que se habían ido pronunciado desde hacía siglos.
«Abead que vale». El murmullo recorrió la multitud. «Abead que vale, Robert Lightwood». «Abead que vale, Livia Blackthorne». Isabel y Alex se acercaron a las andas de su padre. Julian y los otros Blackthorne seguían inmovilizados por los pésames. Por un momento, Emma se quedó sola con Simon. «Hablé con Clary antes de que se fueran», le dijo, y notaba las palabras como una presión caliente en el fondo de la garganta. Le preocupaba que algo malo pudiera ocurrir. Simon la miró perplejo. «¿Qué clase de algo malo?». Emma negó con la cabeza. «Es solo que, si no vuelve cuando se supone que debe hacerlo». Simon la miró con ojos preocupados, pero antes de que pudiera decir nada, ya se colocó en su sitio y comenzó a hablar. «Los cazadores de sombras mueren jóvenes», dijo alguien. Julian no reconoció al hombre. De espesas cejas negras, seguramente tendría unos 40 años. Llevaba una insignia en la chaqueta con el símbolo del escolamántico, pero poco más lo diferenciaba de las docenas de personas que se habían acercado a Julian a decirle que lamentaban la muerte de su hermana. Pero a los 15, el hombre meneó la cabeza. «Gladstone», recordó Julian. Se apellidaba Gladstone. «Robert vivió una vida completa. Era mi primo lejano, ¿sabes? Pero lo que le ha pasado a tu hermana no debería pasar nunca. Solo era una niña». Mark hizo un ruido ahogado junto a Julian. Este le dijo algo educado a Gladstone para que se marchara. Todo le parecía distante, apagado, como si el mundo estuviera envuelto en algodón. «No me ha gustado nada», comentó Drew después de que se alejara Gladstone. Tenía la piel bajo los ojos brillante y tensa, como si las lágrimas hubieran dejado marcas que no se podían lavar. Era como si hubiera dos Julian. Uno era Julian antes, el Julian que se agacharía para consolar a Drew y alborotarle el pelo. Pero el Julian ahora, no. Permanecía inmóvil mientras el gentío comenzaba a apartarse para dejar pasar la procesión funeraria, y vio a él encoger a Tabby en brazos. «Tiene 7 años», le dijo a Ellen. «Es demasiado mayor para llevarlo en brazos a todas partes». Ella le lanzó una mirada medio sorprendida, medio molesta, pero no dijo nada. Los hermanos silenciosos estaban pasando junto a ellos con las andas, y la familia Blackthorne se quedó inmóvil mientras el aire se llenaba con el coro de los Nefilim. «Abead que vale, Livia Blackthorne». «Saludos y adiós». Drew se cubrió los ojos con las manos. Aline la rodeó con el brazo. Julian buscó a Tai. No pudo evitarlo. Mark se había acercado a Tai y hablaba con él. Kit estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y la espalda encorvada, la imagen de la desdicha. Tai miraba las andas de Libby con un punto rojo ardiéndole en cada mejilla. En el camino desde la ciudad había acribillado a Julian a preguntas. ¿Quién la ha tocado en la ciudad silenciosa? ¿Le han lavado la sangre? ¿Le han cepillado el pelo? ¿Le han sacado el colgante? ¿Te han dejado quedarte con su ropa? ¿Quién ha elegido el vestido con el que la incinerarán? ¿Le han cerrado los ojos antes de atarle la cinta de seda por encima? Y había seguido así hasta que Julian se sintió agotado y a punto de estallar. Había unas escaleras de mano junto a las piras, cada una un enorme montón de troncos y leña pequeña. Un hermano silencioso cogió el cuerpo de Libby y comenzó a subir la escalera. Cuando llegó a lo alto, colocó el cuerpo, en la segunda pira, otro hermano silencioso hacía lo mismo con el cadáver de Robert Lightwood. Diana también se había acercado a Tai. Llevaba una flor blanca bajo el cuello de la camisa, pálida contra su oscura piel. Le dijo algo en voz baja y Tai la miró. Julian notó un dolor interior, un dolor físico, como si le hubieran golpeado en el estómago y comenzara a recobrar el aliento. Notaba la tira ensangrentada atada en la muñeca, como un círculo de fuego. Emma. La buscó con la vista entre la gente y la vio junto a Simon.
Cristina se había acercado a ellos. Ya habían apartado las escaleras y los hermanos silenciosos avanzaban con las antorchas encendidas. El fuego era lo suficientemente brillante para iluminar más que la luz del día. El cabello de Emma destelló y reflejó ese brillo mientras los hermanos silenciosos se colocaban alrededor de las piras. Esas llamas, esa cremación, dijo Mark, que se había acercado a Julian. En la cacería salvaje se hacía enterramiento en el cielo. Julian lo miró. Mark estaba sonrojado, con los pálidos rizos alborotados. Pero sus runas de luto estaban dibujadas con cuidado y precisión, lo que significaba que no se las había puesto él. Eran hermosas y trazadas con delicadeza, un trabajo de Cristina. Colocamos los cadáveres encima de los glaciares o de los árboles más altos, para que los pájaros los picoteen hasta limpiarlos, explicó Mark. ¿Qué te parece no comentar eso con nadie más en este funeral? Replicó Julian. Mark hizo una mueca de dolor. Lo siento. No siempre sé lo que hay que decir. Si tienes dudas, no digas nada, le aconsejó Julian. Y es aún mejor si no hablas en absoluto. Mark lo miró como lo había mirado él en antes, medio molesto, medio sorprendido, pero antes de que pudiera decir nada, Hia Penhallow, en su túnica ceremonial de un blanco deslumbrante, comenzó a hablar. Compañeros cazadores de sombras, dijo, y su potente voz cubrió todos los campos imperecederos. Hemos sufrido una gran tragedia. Uno de nuestros sirvientes más fieles en la clave, Robert Lightwood, ha sido asesinado en el salón del consejo, donde nuestra ley siempre había prevalecido. ¿Y por qué no mencionar que era un traidor?, murmuró alguien entre la concurrencia. Era Sara. Un coro de risitas contenidas estalló a su alrededor, como una tetera al hervir. Sus amigos, Manuel Villalobos, Samantha Larkspierre y Jessica Beausehors, la rodeaban en un estrecho círculo. No puedo creer que estén aquí, dijo Emma, que de algún modo había aparecido junto a Julian. No recordaba cómo había sucedido, pero la realidad parecía estar abriéndose y cerrándose como el objetivo de una cámara. Emma pareció un poco sorprendida de que Julian no le dijera nada, pero se metió de nuevo entre la multitud, apartando a Gladstone de su camino. También una de nuestras cazadoras más jóvenes y prometedoras ha sido asesinada, y su sangre derramada frente a todos nosotros, continuó Gia, mientras Emma llegaba hasta Sara y sus amigos. Esta retrocedió un poco, y luego trató de compensar ese gesto de debilidad con una mirada asesina. A Emma no le importaría eso en absoluto, pensó Julian de la reacción de Sara. Estaba gesticulando ante Sara, y luego señalando a los Blackthorn y a Tai, mientras la voz de Gia seguía resonando en el prado. No permitiremos que esas muertes queden sin castigo. No olvidaremos quién fue responsable. Somos guerreros, y lucharemos y responderemos a esta agresión. Sara y sus acompañantes escuchaban con cara de pocos amigos, mientras que Manuel sonreía de medio lado con un rictus que, en otras circunstancias, habría puesto los pelos de punta a Julian. Emma se dio la vuelta y se alejó de ellos. Su expresión era torva. Pero, como mínimo, Sara había dejado de hablar, lo cual ya era algo. Ya no están aquí, continuaba Gia. Los Nefilim hemos perdido dos grandes almas. Que Raziel las bendiga. Que Jonathan cazador de sombras las honre. Que Abid del silencio solo recuerde. Y encomendemos sus cuerpos a la necrópolis, donde servirán para siempre. La voz de la cónsul se había suavizado. Todos la miraban, incluso los niños como Tabby, Rafe y Max, así que todos vieron cómo su expresión cambiaba y se oscurecía. Dijo las siguientes palabras como si le dejaran un sabor amargo en la boca. Y ahora, nuestro nuevo inquisidor quiere dirigirnos unas palabras. Horace Dearborn se adelantó, Julian no se había fijado en él hasta ese momento.
Llevaba una túnica blanca de luto y una expresión adecuadamente grave, aunque parecía haber una burla tras ella, como una sombra tras un vidrio. Sara sonreía con superioridad sin disimularlo. Otros amigos del escolamántico se habían reunido junto a ella. Hizo un pequeño gesto de saludo a su padre, aún sonriendo, y la sonrisa sarcástica de Manuel se extendió hasta cubrirle casi todo el rostro. Julian vio el asco en la expresión de Isabel y Simon, el horror en el rostro de Emma y la furia en los de Magnus y Alec. Se esforzó en sentir lo mismo que ellos, pero no podía. No sentía nada en absoluto. Horace Dearborn se tomó su tiempo para observar a la muchedumbre. Kit había deducido lo suficiente de lo que decían los otros para saber que el padre de Sara era incluso más fanático que ella y que había sido nombrado inquisidor por la mayoría del consejo, que parecía tener más miedo de la corte Nocelli y de la amenaza de los subterráneos que de dar poder a un hombre claramente malvado. Aunque a Kit eso no le resultaba sorprendente, solo deprimente. Tai, a su lado, no parecía estar mirando a Horace. Miraba hacia lo alto, a Libby, o a lo poco de ella que podía ver, era solo una mancha blanca en lo alto de la gran pila de leña. Mientras miraba a su hermana, se pasaba el índice derecho por la palma de la mano izquierda, una y otra vez. Aparte de eso, estaba totalmente inmóvil. Hoy, comenzó Horace al fin, como dice la cónsul, debe ser, sin duda, un día para el luto. Qué amabilidad la suya al reconocerlo, masculló Diana. Sin embargo, Horace alzó la voz, y señaló con el dedo a la multitud, como si los acusara de algún crimen terrible. Esas muertes no han salido de la nada. No hay duda de quién fue el responsable de esos crímenes, aunque unos estúpidos cazadores de sombras hayan permitido que ocurriera. La mano del rey Nocelli y de todas las hadas, y de todos los subterráneos, por conexión, se hallan tras este acto. ¿Por qué tiene que ser así?, pensó Kit. Horace le recordaba a los políticos gritando en la tele, hombres de rostro colorado que parecían eternamente enfadados y siempre querían que supieras que había algo a lo que debías tener miedo. Kit no veía ninguna lógica en la idea de que si el rey Nocelli era el responsable de la muerte de Libby y Robert, entonces todos los subterráneos eran culpables, pero si esperaba que la multitud protestara, se llevó una decepción. La multitud estaba extrañamente silenciosa, y Kit no tuvo la sensación de que estuviera en contra de Horace. Parecía más bien que sintiera que no era el momento de ovacionarlo. Magnus miraba sin ninguna expresión en el rostro, como si se lo hubieran borrado con una goma. La muerte sirve como recordatorio, continuó Horace, y Kit miró a Julian, al que el viento le alborotaba el cabello. Kit dudaba que Julian necesitara un recordatorio. Un recordatorio de que solo tenemos una vida y que la debemos vivir como guerreros. Un recordatorio de que solo tenemos una oportunidad de tomar la decisión correcta. Un recordatorio de que se acerca el tiempo en el que todos los cazadores de sombras tendrán que decidir con quién están. ¿Están con los traidores y los amantes de los subterráneos? ¿Están con los que buscan destruir nuestra forma de vida y hasta nuestra cultura? ¿Están con... Joven, ¿qué estás haciendo? ¿Baja de ahí? Oh, por el ángel, susurró Diana. Tai escalaba la pira de su hermana. No parecía fácil, la leña estaba apilada para que quemara con la mayor eficacia posible, no para escalarla, pero, de todos modos, Tai iba encontrando dónde poner las manos y los pies. Ya estaba tan lejos del suelo que Kit sintió que lo recorría una descarga de miedo ante la idea de lo que ocurriría si uno de los troncos se descolocaba y la pira se derrumbaba. Kit fue tras él sin pensarlo, pero notó que alguien lo cogía por el cuello de la camisa. Diana tiró de él hacia atrás. No, dijo. Tú no. Y en su rostro se marcaban torvas arrugas. Tú no. Al instante, Kit vio a qué se refería. Julian Blackthorne ya estaba corriendo, apartando al inquisidor, que chilló indignado, y saltando hacia la pira. Comenzó a subir detrás de su hermano. ¿Julian? Lo llamó Emma,
pero dudó que la pudiera oír. Todo el mundo estaba gritando, los guardianes del consejo, los asistentes, la cónsul y el inquisidor. Sara y sus amigos reían y señalaban a Tai. Este casi había llegado a la cima de la pira, y no parecía oír a nadie ni a nada a su alrededor. Ascendía con una intensidad obstinada. Julian, que subía con más cuidado, no podía igualar su velocidad. Solo los Blackthorn estaban totalmente en silencio. Emma trató de dirigirse a la pira, pero Cristina la sujetó por la muñeca, negando con la cabeza. No vayas, no es seguro, es mejor no distraer a Julian. Tai alcanzó la plataforma en lo alto de la pira. Se sentó allí, junto al cuerpo de su hermana. Ellen lanzó un gemido gutural. Tai. En lo alto de la pira no había protección contra el viento, y el cabello le azotó el rostro cuando se inclinó sobre Libby. Parecía que estaba tocándole las manos. Emma sintió una oleada de tristeza como un puñetazo en el estómago, seguida de otra oleada de ansiedad. Julian llegó a la plataforma junto a Tai y Libby. Se arrodilló junto a su hermano. Eran como dos piezas blancas del ajedrez, solo el color del cabello, que Tai tenía un poco más oscuro, los diferenciaba. Emma tenía el corazón en un puño. No correr hacia la pira y comenzar a escalarla era una de las cosas que más le habían costado. Excepto Julian y Tai, todo parecía distante, incluso cuando oyó a Sara y sus amigos diciendo entre risas que los hermanos silenciosos deberían encender la pira, y que Tai y Julian ardieran junto a Libby si tanto querían estar con ella. Notó a Cristina tensarse a su lado. Mark caminaba por la hierba hacia las dos piras. Sara y sus amigos cuchicheaban sobre la hora, sobre sus orejas en punta, su sangre helada. Mark avanzó. Con la cabeza gacha, decidido, y Emma no pudo aguantarlo más. Se soltó de Cristina y corrió hacia él. Si Mark iba a ir a por Julian y Tai, ella también iría. Captó la mirada de Gia, junto a Maris y Jocelyn, las tres inmóviles, un retablo horrorizado. Los cazadores de sombras no hacían esa clase de cosas. No convertían su dolor en un espectáculo. No gritaban, o se enfurecían, o se desmayaban, o sufrían ataques de nervios, o subían a lo alto de las piras. Julian se había inclinado y cogía el rostro de Tai entre las manos. Era como un cuadro peculiarmente tierno, a pesar del lugar donde se encontraban. Emma podía imaginarse lo difícil que debía de ser eso para él. Odiaba mostrar sus emociones ante cualquier persona en la que no confiara mucho, pero ahora no parecía estar pensando en eso, le estaba murmurando algo a Tai, las frentes casi tocándose. La escalera, le dijo Emma a Mark, y este asintió sin preguntar nada más. Apartaron a un grupo de mirones y agarraron una de las pesadas escaleras de mano que los hermanos silenciosos habían llevado al campo, luego la apoyaron contra la pira de Libby. Julian, lo llamó Emma, y vio que él miraba hacia abajo mientras Mark y ella sujetaban la escalera. En algún lugar, Horace les estaba gritando que lo dejaran, y que fueran los guardias del consejo a bajar a los chicos. Pero nadie le hacía caso. Julian le tocó la mejilla a Tai y este vaciló, por un momento, se abrazó a sí mismo. Luego dejó caer los brazos y siguió a Julian por la escalera hacia abajo. Cuando Julian llegó al suelo, no se movió, solo alzó la mirada, preparado para coger a su hermano si caía. Tai llegó al suelo y se alejó de la pira sin detenerse ni a tomar aliento. Cruzó el prado hacia Kitty y Diana. Alguien les gritaba que apartaran la escalera, Mark la agarró y se la llevó a los hermanos silenciosos, mientras que Emma cogía a Julian por las muñecas y lo apartaba suavemente de las piras. Julian parecía atontado, como si lo hubieran golpeado con fuerza suficiente para dejarlo medio noqueado. Emma se detuvo lejos de la otra gente y le cogió las manos entre las suyas. Nadie pensaría nada raro al verlos, era el afecto normal entre Parabatai. Aún así, se estremeció ante la extraña combinación de su contacto, el horror de la situación y la mirada vacía de sus ojos.
Julian, lo llamó, y él hizo una mueca de dolor. Las manos, exclamó sorprendido. No lo he notado. Emma se las miró y tragó con fuerza. Sus palmas eran como un tapete parcheado de astillas ensangrentadas. Algunas eran como líneas negras contra su piel, pero otras eran más grandes, como palillos quebrados clavados en ángulo, resumando sangre. Necesitas un irache, dijo Emma, mientras le soltaba una de las muñecas y se llevaba la mano al cinturón para coger la estela. Déjame. No. Se soltó la otra muñeca. Su expresión era más fría que el hielo. No creo que sea una buena idea. Se alejó mientras Emma luchaba por respirar. Tai y Mark habían regresado con el resto de los Blackthorn. Tai estaba cerca de Kit, como casi siempre, como un imán adhiriéndose al metal. Vio a Mark buscar la mano de Cristina y cogérsela, y pensó, yo debería estar cogiéndole la mano a Julian, debería poder ayudarlo, recordarle que aún hay cosas en el mundo por las que merece la pena vivir. Pero las manos de Julian estaban heridas y ensangrentadas, y él no quería que se las tocara. Como tenía el alma rota y sangrante, quizá no quisiera tener a nadie cerca, pero ella era diferente, era su Parabatai, ¿no? Ha llegado el momento. La voz silenciosa de uno de los hermanos recorrió los campos. Todos la oyeron, excepto Magnus y Max, que miraron alrededor, confusos. Emma apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que los hermanos silenciosos hundieran las antorchas en la leña menuda que había al pie de cada pira. El fuego se propagó deprisa hacia arriba, ondeando con tonos dorados y rojos, y por un momento casi fue hermoso. Luego el rugido de las llamas llegó hasta ella, como el sonido de una ola rompiendo, y el calor se extendió sobre la hierba. El cuerpo de Libby desapareció tras una cortina de humo. Kit apenas podía oír el cántico de los nefilim sobre el hambriento crepitar de las llamas. Vale, vale, vale. Adiós, adiós, adiós. El humo era espeso. Los ojos le picaban y no podía dejar de pensar que su padre no había tenido ningún funeral, que había quedado muy poco de él para incinerar, después de que su carne se volviera ceniza por el veneno del demonio Mantit. Los hermanos silenciosos se habían ocupado de sus restos. Kit no podía mirar a los Blackthorn, así que miró a los Lightwood. En ese momento, ya había oído el nombre de todos, sabía que la hermana de Alec era Isabel, la chica con el pelo negro que rodeaba con los brazos a Alec y a su madre, Maris. Rafe y Max se cogían de la mano, Simon y Magnus se hallaban cerca de los otros, como pequeñas lunas de consuelo orbitando un planeta de dolor. Recordó a alguien diciendo que los funerales no eran para los muertos sino para los vivos, para que pudieran despedirse. Se preguntó. Sobre la incineración, lo harían para que los nefilim pudieran despedirse con el fuego que les recordaba a los ángeles. Vio a un hombre dirigirse hacia los Lightwood, y parpadeó para deshacerse de las lágrimas. Era un joven apuesto, con el cabello castaño rizado y el mentón cuadrado. No vestía de blanco, como los otros, sino con un traje de combate negro. Al pasar junto a Maris, se detuvo y le puso la mano en el hombro. Ella ni se volvió ni pareció notarlo. Tampoco lo notó nadie más. Magnus lanzó una mirada en su dirección, con el ceño fruncido, pero la volvió a apartar. Kit se quedó helado al darse cuenta de que era el único que podía ver al joven, y que el humo parecía fluir a través de él, como si fuera de aire. Un fantasma, pensó. Como Jessamine. Miró hacia todos lados, frenético. Sin duda debía de haber más fantasmas por ahí, en los campos imperecederos, y sus pies muertos no dejarían huellas sobre la hierba. Pero solo vio a los Blackthorn, juntos, Emma y Cristina hombro con hombro, y Julian con Tawby, mientras el humo se alzaba y los rodeaba. Con pocas ganas, volvió a mirar, el joven con el pelo negro fue a arrodillarse junto a la pira de Robert Lightwood. Estaba más cerca de las llamas de lo que ningún humano hubiera resistido, y éstas parecían amoldarse al contorno de su cuerpo,
iluminándole los ojos con ardientes lágrimas. Parabatai, pensó Kit de pronto. En la caída de hombros del joven, en sus manos extendidas, en el anhelo dibujado en su rostro, vio a Emma y a Julian, vio a Alec cuando hablaba de Jace, y supo que estaba viendo el fantasma del Parabatai de Robert Lightwood. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Un vínculo bastante cruel, pensó, el que hace una sola persona de dos, y deja tal devastación cuando una mitad muere. Apartó la mirada del fantasma y se dio cuenta de que el humo y el fuego habían formado un muro y ya no se veían las piras. Libby había desaparecido tras la ardiente oscuridad. Lo último que vio antes de que las lágrimas lo cegaran fue a Tai a su lado, alzando el rostro y cerrando los ojos, una oscura silueta recortada contra el brillo del fuego como si tuviera un halo de oro.